Ácidos nucleicos. Tenemos dos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual se encarga del almacenamiento del material genético, y el ARN, ácido ribonucleico, el cual es el responsable de la transferencia del material hacia las células. Generalidades. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por la repetición de un momento llamado nucleótido, la cual son moléculas orgánicas formadas por la unión de una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, los cuales son los monómeros de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son denominados así porque se descubrieron por primera vez en el núcleo de las células. Contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Núcleo: organelo que se encuentra en las células eucariotas y contienen la mayor parte del material genético. Se unen entre sí por un grupo fosfato, formando grandes cadenas, llegando a alcanzar tamaños gigantescos. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria, es decir, almacenar, la cual consiste en guardar o reunir diferentes cosas en un lugar determinado. A continuación, la clasificación de los ácidos nucleicos. Vuelvo y lo repito, se dividen en dos, que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN en ácido ribonucleico. Este último se divide en otros tres, que es el ARN-M, que es el ARN mensajero. Luego tenemos el ARN-T, que es el ARN de transferencia. Y finalmente tenemos el ARN-R, el cual es el ARN ribosomático. El ADN necesitará del ARN para funcionar de manera correcta, ya que este será el encargado de transferir información durante la producción de proteínas, las cuales necesitan de las células para su desarrollo. Estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos que se generan a partir de la unión entre un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa, es decir, el grupo fosfato brinda el carácter ácido al ADN y al ARN. También las bases nitrogenadas poseen la información genética del individuo. Son cíclicas, aromáticas y tienen la propiedad de ser insolubles en agua, lo que les permite generar las interacciones hidrófobas que otorgan el ADN a la estructura tridimensional. La pentosa presenta dos tipos de azúcares: la ribosoma, que se encarga en el ARN, y la desoxirribosa, componente del ADN. De esta manera, la unión entre una base nitrogenada y una pentosa dará origen a los nucleósidos, y la unión entre esta y el grupo fosfato generará el nucleótido que producirá el ácido nucleico. Características de los ácidos nucleicos. Entre sus principales características podemos destacar las siguientes: se forman por la repetición de monómeros pequeños, es decir, pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos. También fueron descubiertos por Hossam Friedrich Mitchell en el año 1869. Se clasifican en dos tipos: el ADN ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. Son los encargados de transmitir y ejecutar la información genética de organismos. Tenemos otras características. Características en carga y solubilidad. Como su nombre lo indica, la naturaleza de los ácidos nucleicos es ácida y son moléculas con alta solubilidad en agua, es decir, son hidrofílicos al pH fisiológico. La molécula está cargada negativamente por la presencia de los grupos fosfatos. Como consecuencia está la proteína con las que el ADN se encuentra asociada. Son ricos en residuos de aminoácidos con carga positiva. La asociación correcta del ADN es crucial para su empaquetamiento de las células. También tenemos características en su viscosidad. La viscosidad del ácido nucleico depende si este es de doble o simple banda. El ADN de doble banda forma soluciones de viscosidad elevada, ya que su estructura es rígida, oponiendo resistencia ante la deformación. Además, son moléculas extremadamente largas en relación a su diámetro.
En contraste, también existen las soluciones de ácidos nucleicos en simple banda, que se caracterizan por una viscosidad reducida. Luego tenemos las características en estabilidad. Otra característica de los ácidos nucleicos es su estabilidad. Naturalmente, una molécula con una labor tan indispensable como el almacenamiento de la herencia debe ser muy estable. Comparativamente, el ADN es muy estable que el ARN, ya que carece de un grupo hidroxilo. Es posible que esta característica química tuviera un papel importante en la evolución de ácidos nucleicos y en la elección de ADN como material hereditario. Según las transcripciones hipotéticas planteadas por algunos autores, el ARN fue reemplazado por el ADN en el devenir evolutivo. Sin embargo, hoy en día existen algunos virus que usan ARN como material genético. También tenemos a nivel de absorción de la luz ultravioleta. La absorción de los ácidos nucleicos también depende si se encuentran en doble banda o simple banda. El pico de absorción de los anillos en su estructura es de 260 nanómetros. A medida que la hebra de ADN dobla banda, empieza a separarse. La absorción a la longitud de onda mencionada incrementa, ya que quedan expuestos los anillos que componen los nucleótidos. Este parámetro es importante para los biólogos moleculares en el laboratorio, ya que al medir la absorción pueden estimar la cantidad de ADN que existen en sus muestras. En manera general, el conocimiento de las propiedades del ADN contribuyen a su purificación y tratamiento de laboratorios. Funciones. Los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula. En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción, es decir, síntesis de proteína en el interior de la célula. Lo mismo ocurre siempre que fabrican enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, o sea, de la generación de nuevas células en el cuerpo y en la reproducción del individuo completo, ya que las células sexuales poseen la mitad del genoma, es decir, ADN, completo de cada progenitor. Los ARN pequeños mencionados anteriormente participan de manera indirecta en la síntesis, orquestando la síntesis del ARN mensajero y participan en la regulación de la expresión. El ARN sirve como operador a partir de dicho código, copiándolo y llevándolo a las ribosomas celulares, desde donde se procederá al ensamblaje de las proteínas, como se verá, en un proceso complejo que no podría darse sin estos compuestos fundamentales de la vida. Luego tenemos el ARN, una molécula multifuncional. El papel de la síntesis en la proteína. El ARN es un ácido nucleico que encontramos en distintas etapas de la síntesis proteica y en la regulación de la expresión genética. La síntesis proteica empieza con la transcripción del mensaje inscriptado en el ADN en una molécula de ARN mensajero. Seguidamente, el mensajero debe eliminar las proporciones que no están traducidas, conocidas con el nombre de intrones. Sin embargo, como la ciencia no puede estar basada en dogmas, existen distintos casos donde esta premisa no se cumple, como por ejemplo los retrovirus. El papel de la regulación. Los ARN pequeños mencionados anteriormente participan de manera indirecta en la síntesis de ARN mensajero y participan en la regulación de la expresión. Por ejemplo, en las células existen distintos ARN mensajero que están regulados por pequeños ARN que contienen una secuencia complementaria a estas. Si el pequeño ARN se acopla al mensaje, puede incidir al mensajero, impidiendo así su traducción. Existen múltiples procesos que están regulados de esta forma.